Hola, buenos días a todos. Pues vamos a hacer una presentación de, como decía mi compañero Daniel, de la línea Green Label de Cecateco, donde veremos pues, unas soluciones orientadas hacia proyectos, la gran mayoría, y haremos un recorrido por... un segundito. Bueno, el contenido lo hemos dividido en 4 bloques. En el primer bloque veremos, haremos un repaso por la parte, digamos, de software como integrador de todas las soluciones, de lo que serían todos los elementos de campo. Veremos también los elementos de campo orientados a accesos y a la parte de presencia, como parte importante también de todo esto. Y por último veremos el sistema de Smart Lock para hoteles. ¿Mm? Comenzamos. Vamos a centrar todo en cuanto al software, porque vemos que es la parte integral de todo el sistema. Desde el software podremos controlar, realizar operativas, etcétera, contra todos los elementos de campo. El software podrá también gestionar todos los recursos que nos podamos encontrar en cualquier tipo de solución. A continuación, os muestro una tipología donde podréis ver bueno, pues, todos los elementos que podremos reunir y cómo desde una única plataforma se pueden gestionar. La plataforma, a su vez, está dividida en bloques y esos bloques lo que van a aglutinar o gestionar es la parte correspondiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, la parte de control de accesos, veremos lo que sería en la parte de Time Attendant, que irá ligada también o que podrá ir ligada a lo que sería la parte de control de accesos, pues también se puede gestionar de la misma plataforma. Si hablásemos de ascensores o la parte de ascensores, también si tuviésemos un parking en nuestra solución, pues también podemos gestionarla desde la misma plataforma. Entonces, lo que se pretende es aglutinar y dar una solución única. Pasamos como primera parte del contenido a enseñaros lo que sería la primera fotografía de lo que es el sistema. El sistema o software está todo orientado hacia la conexión a través de web service. ¿eh? Y como podréis ver en la parte superior, donde veis aquí los pictogramas que nos van indicando como parte fundamental o fundamental de accesos o en la que vamos a integrar los diferentes servicios, podéis reconocerlos pues, con esos pictogramas. Si estamos hablando de parking, como podéis ver, pues habrá un coche. Si hablamos de reconocimiento facial, pues veis la cara de una persona, etcétera, etcétera. En esta primera parte, como ya veis en el contenido, pues hablaremos de la parte de software. Aquí veis nada más abrir, digamos, o establecer nuestra conexión con el software, pues lo primero que vemos es un resumen que nosotros podremos planificar en función del usuario, el rol, etcétera, para ver un poco qué es lo que ha sucedido en el tiempo que hayamos predeterminado. Tanto podemos gestionar la parte de accesos, asistencia, visitantes, estacionamientos, en función de qué es lo que queramos ver en un primer visionado. Hablando de la parte de acceso, centrándonos un poco más y viendo todo el recorrido como es lógico, pues lo primero que tenemos que hacer es poner en valor o introducir los elementos que vamos a gestionar. Todo gira en torno a la persona, con lo cual lo primero que vamos a hacer es introducir los datos de la persona. Os estoy mostrando un poco el menú de gestión, donde podéis ver un poco pues, todo lo que se puede hacer, ¿no? Como os venía diciendo antes, todos son módulos. Quiere decir, si en un momento dado solamente queremos adquirir la parte de accesos, pues solamente compraríamos o adquiriríamos el módulo de accesos. Si en nuestra instalación, pues lo que vamos a reunir es tanto accesos como vídeo, pues podemos hacer o establecer que tanto el módulo de accesos como el de vídeo funcionen conjuntamente. Volviendo al menú, bueno, pues en la parte, como podéis ver, datos de la persona, la gestión de la persona, la gestión de las tarjetas,
cómo esas tarjetas van a funcionar. Puede haber diferentes tipos de tarjetas, los formatos, Wigan, etcétera. Dentro de los formatos Wigan ya sabemos todos que en función de los bits con los que vamos a trabajar, pues hay que planificar, digamos, parametrizar, digamos, la tarjeta. En cuanto a la persona, bueno, lo típico, usuario, departamento, puesto, etcétera. En cuanto al control de accesos, horarios, días festivos, niveles de acceso, usuarios por nivel, departamento. También incluye una parte importante que sería las esclusas, donde podemos hacer diferentes arquitecturas. Al mismo tiempo, pues también el anti-passback, que se puede hacer de forma local por controladora o de forma global. Reportes, todo tipo de reportes, donde podemos seleccionar dentro de los datos que se han ido adquiriendo, pues podemos filtrar, hacer cualquier filtro y exportarlo a los diferentes formatos, PDF, Excel, etc. Tiene una parte muy importante que es, o digamos, muy interesante, que es en las funciones avanzadas, donde ahí podríamos incluso pues, conseguir establecer zonas donde podemos realizar el control de las personas que se encuentran en cada momento. No es una función global, sino que se puede sectorizar. Dispositivos, bueno, pues toda la gama de productos que vamos a ver a continuación, en cuanto a hardware, pues todos ellos se van a poder recoger desde aquí, darlos de alta para que luego obtengamos todos los datos de ellos. Pasando al siguiente módulo, este módulo de presencia no es una presencia como tal, sino que es una parte del sistema de control de accesos. Vendría en el propio sistema de control de accesos, si adquiriésemos solamente la parte de control de accesos, y intento mostraros un poco lo que podemos hacer. Es una presencia no como un time attendant como tal, pero sí que nos puede dar lo más necesario, ¿no? Lo que uno necesita un poco para conocer del funcionamiento de los empleados. Pues un resumen de cómo ha ido la jornada, diferentes tipos de horario, si tenemos turnos, evidentemente, turno mañana, tarde, noche, etcétera. Lo que va a hacer es computarnos pues, en ese turno las horas que ha trabajado una persona o grupo de personas, etcétera. Y por otro lado también pues, podemos gestionar o realizar informes de que de forma automática reciba la persona que corresponda. También toda esta información se puede sacar pues, para luego hacer un cálculo más exhaustivo, etcétera, pues con más detalle e incluso pues, esa información recogerla desde un sistema de control de nóminas pues, para poder hacer el tema de, digamos, de recursos humanos, nóminas, etcétera. Sin más, bueno, os voy a comentar la parte de control de accesos, pues está dividido este software, es licenciado, y como podéis ver aquí, pues en función de tipo de licencias que se adquieran, en función de número de dispositivos soportados, número de personas máximas que van a haber o empleados, número de departamentos, áreas, etcétera, pues son los que van a definir los diferentes tipologías o precios en relación con el control de accesos. Visitas es otro módulo que se puede incluir en el sistema ZK Biosecurity. Este módulo lo que va a tratar es, como veis aquí, pues la presencia de nuestras visitas. Entonces, podemos tener este módulo en el cual vamos a gestionar las visitas. Al realizar la gestión de visitas, podemos hacerla de una forma muy dinámica. Incluso, pues, se puede enviar un código QR a una persona para que cuando llegue al edificio, pues simplemente con mostrar su código QR en un lector, pues se le dé acceso. Al mismo tiempo se puede
conocer si el visitante ha cumplido o establecer unas pautas en esa visita, horario, restringir el paso, etcétera, y todo ello lo haremos desde este módulo. Este módulo también, como veréis ahora más adelante, pues a la hora de realizar su compra o adquisición, pues en función del número de personas que vayan a hacer esa gestión. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, si tenemos una compañía que tiene base en España, Inglaterra, Francia, y la gente es circulante, o hay gente que hace visitas en un sitio u otro, pues se puede gestionar de forma, digamos, local las visitas de cada uno de esos emplazamientos y también tipo de visitas de forma, digamos, globales, ¿no? Entonces, el número, digamos, de puestos de registro pues puede variar y es un poco lo que refleja aquí en esta parte. Si hablamos del módulo de gestión de vídeo, pues en el módulo de gestión de vídeo lo que intento mostrar aquí es un poco el menú, donde va a recoger el número de dispositivos que vamos a gestionar y que vamos a enlazar con el resto de módulos. En este caso, tendría bastante sentido pues, aunarlo con ciertas entradas donde queremos tener pues, o ver qué tránsito de personas, etcétera, pasan por ahí. Aparte de toda la información que podemos recoger de una cámara, eventos, se pueden transformar en alarmas y realizar acciones con ellas. Al igual que podemos realizar una alarma de un intento de apertura de una puerta, que dispare, nos grabe un clip de vídeo, etcétera, nos mande un SMS, un correo, etcétera, a la persona correspondiente, pues al mismo tiempo podríamos hacer que también despierte ciertas alarmas en el sistema cuando pues se desconecta una cámara, se mueve una cámara, si la cámara tiene reconocimiento facial, pues nos puede, incluso podemos realizar un acceso o si es una persona no autorizada, pues gestionar digamos, ese evento de la forma más adecuada. Aquí os muestro pues, los tipos de soluciones y cómo se adecúan, digamos, a nuestro futuro proyecto, ¿no? Aquí el tema del vídeo, digamos, lo que se tiene en cuenta son el número de canales, dado que tiene mucho sentido pues, en una instalación grande, donde podemos tener a lo mejor 200 puertas, pues realmente lo que necesitamos es simplemente linkar o asociar un número en concreto de accesos que son importantes y vitales para nuestro proyecto. Pues es un poco cómo se orienta toda esta parte. Como podéis ver aquí, pues se muestran una serie de marcas de vídeo, Recateco, Hikvision, Dahua, Uniview, pero todo está orientado a algo muy estándar, que es el sistema OnVIF, ¿no? Entonces, no solamente estas que aparecen aquí, sino cualquier sistema que cumpla OnVIF se puede integrar el canal de vídeo. Módulo de parkings. Bien. Nuevamente intento mostraros cuál sería la gestión, ¿no? Este módulo de parking está orientado a gestionar un parking como tal, donde podemos incluso controlar la tarificación. No está realmente pensado para parques o parking públicos, pero sí que reúne ciertas opciones que se están dando en cualquier parking privado. ¿Esto qué quiere decir? Pues podemos controlar tanto los flujos de entrada, los flujos de salida, gestión de informes, gestión de vehículos, gente que va a hacer un tránsito temporal, invitados, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que sería la parte o todo lo que reúne un parking de tipo privado. Incluso, pues, se puede tarificar
¿Mm? Evidentemente, todos los sistemas, como os podéis imaginar, que corresponden al control de accesos, pues también están aglutinados aquí. Quiere decir que podemos validar que ciertas zonas que sean de acceso, por ejemplo, un parking compartido, que sea mitad para que se pueda explotar y otra mitad para, digamos, personal que trabaja en unas oficinas. Bueno, pues se puede complementar una acción con otra. Dentro del parking, bueno, pues está orientado de la siguiente forma, ¿no? Este módulo está el tipo Basic, Economic, y ambos, pues como veréis aquí un resumen, se muestra la cantidad de personal que puede gestionar, el área, departamentos, etcétera. Número de sistemas LPR que vamos a considerar, 2, 4, 8, etcétera. ¿Mm? Y os muestro, el fondo es un poco, para que veáis un poco cómo sería la gestión, ¿no? Lo sencillo que es, etcétera, todo está muy claro. Es un sistema, la presentación es muy limpia, etcétera, y es fácil de configurar. Gestión de hoteles. Este es otro módulo que se puede incorporar con todo lo que veníamos explicando anteriormente. ¿eh? Imaginaos pues un hotel que queremos gestionar en un hotel. Entonces, desde una única plataforma tendríamos todo, incluso la gestión de las puertas. Es multisite, como todo lo anterior, dado que todo el sistema se basa en web service y podríamos tener diferentes o se podrían, digamos, hacer reservas desde un hotel que está en Francia, en España o viceversa, o en Australia, como viene en el ejemplo, Indonesia, etcétera. Toda esa gestión. Aquí lo que intento mostrar en este slide, en la parte superior, es que existe una nueva versión en la cual pues, trabaja de forma online a través de la tecnología Zigbee y todas las cerraduras están conectadas en tiempo real. De forma que podríamos desde la plataforma desbloquear, bloquear, sacar todos los reports. A diferencia de los sistemas más tradicionales, que son offline, donde, pues, por ejemplo, eh, la persona que necesita sacar un report en un momento dado porque ha habido una incidencia en una habitación, pues tiene que ir con una tarjeta especial para hacer una descarga sobre la propia cerradura, ¿no? Entonces aquí ya este tema se resuelve, al igual que saber si el inquilino en un momento dado pues no quiere que se le moleste, pues desde recepción o incluso a través de las aplicaciones que hay tipo móvil, pues podría saber la persona de limpieza si le cambia, digamos, la aplicación le indica, ¿no? Pues que no haga esa habitación, que vaya a atender a otra, porque en ese momento no, pues claro, una persona que está, pues no quiere que se le moleste. También incluye la posibilidad de tarificar, llevar un control de lo que la persona que está hospedada en el hotel, pues si va a desayunar, si hace una compra en el hotel, etcétera, etcétera, se puede ir cargando en la propia tarjeta. O, digamos, ligado a la reserva que haya tenido, etcétera. De forma que al final, cuando va a hacer el checkout, pues el sistema te dice, bueno, pues toda la actividad que ha habido de consumo de esta persona y se le puede hacer un cobro. ¿Mm? Como veis aquí también, pues todo está ligado, incluso si tuviésemos el módulo de ascensores, pues también a la hora de dar de alta a la persona, hacer el check-in, pues podríamos redirigirle para que si tiene acceso, su habitación está en la planta 2, pues que bueno, pues solamente pueda subir a la planta 2 y, digamos, reconducir un poco donde puede tener acceso. Por último, hacer hincapié pues, en ciertas cosas que todavía que no hemos dado aquí, por ejemplo, la gestión de rondas, la gestión de ascensores, la gestión de consumo, gestión de kioscos, integraciones, muy importante.
Nosotros desde SGS pues trabajamos con Zcateco. Tenemos las herramientas pues, para poder, digamos, abordar un proyecto y que cuando un sistema pues, haya una peculiaridad que el cliente quiera cubrir o simplemente, pues, por ejemplo, quiere hacer una integración con un sistema de control de aire acondicionado, pues bueno, nosotros tenemos herramientas y personal cualificado que puede abordar este tipo de soluciones. Estas y otras, ¿no? Quizás en otros ámbitos es más común desarrollar sobre una plataforma, como puede ser en el tema de presencia, ¿no? Donde, bueno, pues el cliente tiene sus herramientas en recursos humanos y cuando viene un sistema de control de accesos, pues quiere que, bueno, que todo sea único, ¿no? Y que al final de mes simplemente con dar un botón, pues tenga un resumen de todo y que lo pueda pasar a su sistema de nóminas, etcétera. ¿Mm? Bueno, presencia como tal. Bueno, aquí os vamos a mostrar dos dispositivos que entendemos que son muy interesantes. Son autónomos y también pueden trabajar, uno de ellos es totalmente autónomo y el otro, el G3, puede trabajar con la plataforma Biosecurity, formando parte como un elemento más. ¿Mm? El primero de ellos, el ZPAD Plus, es un elemento pensado para que trabaje en standalone. Puede controlar una puerta como tal, quiere decir, aparte de hacer el time attendant donde, bueno, pues el usuario con los códigos que podemos parametrizar de atención al salida al médico, entrada, salida, incluso ir a fumar, etcétera, todas esas operativas que hacemos en el día a día, pues quedan reflejadas. Este dispositivo se puede conectar vía web. Quiere decir, se puede hacer toda la configuración, etcétera, desde el propio dispositivo o si se le dota de Ethernet o una conexión Wi-Fi, pues podríamos hacer toda esa parametrización, gestión, etcétera, desde cualquier PC. ¿eh? No voy a hacer más hincapié, simplemente que también existe la posibilidad de que todo este sistema esté ligado con el GoTime Cloud de Zcateco, de forma que si tenemos diferentes dispositivos, pues podemos aunarlos en el cloud. ¿eh? O si tenemos una VPN, etcétera, pues también podríamos gestionarlo remotamente. ¿Mm? Os muestro un poco cómo podemos obtener datos en reportes de presencia, gestión de empleados, gestión de la presencia como tal, donde podéis ver los reports. Eh, la monitorización en tiempo real, existe esta posibilidad. Bueno, eh, terminal G3. Este terminal, aparte de hacer presencia, pues está pensado también para, sobre todo en este tiempo de COVID, para cuando haces accesos a través de reconocimiento facial, es perfecto, pero además incluye la posibilidad de hacer reconocimiento de palma. ¿Mm? Como podéis ver aquí, al igual que el anterior, pues trabaja en modo standalone, puede cubrir una puerta tranquilamente. Los reports los podemos sacar a través de un USB. A diferencia del anterior, sí que se basa en una o está pensado para que se pueda conectar a un software, en este caso el BioTime, donde podremos hacer toda la parte de Time Attendant. Este software BioTime pues, está pensado justamente para realizar un Time Attendant mucho más flexible, en el cual podamos escalar tiempos, parametrizar cuáles son los tiempos válidos en los cuales se puede computar, turnos especiales, fin de semana, etcétera, etcétera. Bueno, lo que puede reunir cualquier time attendant que cumple, digamos, todos los requisitos que necesita un cliente. Al trabajar en standalone, pues es una
una posibilidad muy interesante para cubrir pues, pequeñas empresas con acceso, digamos, a de 10, 15 personas, etcétera. Evidentemente, si lo que queremos hacer es tener varios puntos, pues bueno, pues de igual forma podríamos conectar en varias entradas pues diferentes dispositivos. También existe la posibilidad de hacer estas conexiones, de que el sistema funcione de forma standalone y que tenga una conexión a través de un router 3G, 4G, 5G, etc. Ahora paso a mi compañero que os va a hablar de todo el tema de hardware. Muy buenas. Pues como efectivamente decía Juan Carlos, yo os voy a hablar un poquito de todo, del hardware en general de ZK para la parte de accesos, ¿vale? Donde veremos un repaso general de las diferentes tecnologías que hay y, bueno, simplemente apuntar un poco, bueno, las posibilidades que nos ofrecen. Bueno, empezamos por una parte básica y común de los sistemas de gestión de control de accesos, que son las controladoras. Dentro de las controladoras de ZK, bueno, nos vamos a centrar en unas específicamente por ser muy flexibles y permitirnos conectar prácticamente cualquier tipo de dispositivo, tanto, bueno, cualquier lector con conexión WLAN nos permitiría integrarlo, el sistema de identificación, integrarlo en el sistema de control de accesos y en el software de la plataforma ZK Biosecurity. Aquí podéis ver un poco lo que sería un esquema básico de lo que es una puerta, ¿vale? Digamos, la estructura básica, nuestra puerta, nuestro lector de entrada y salida, o salida, nuestro pulsador de salida en el caso de que no tengamos un segundo lector, una alarma si nos fuerzan la puerta, el contacto magnético para indicarnos el estado de la puerta, si está abierta, si se queda abierta demasiado tiempo. Y bueno, con esa estructura y con estas controladoras, digamos, tendríamos el control preciso de lo que está pasando en la instalación, ¿vale? Como podéis ver, estas controladoras principalmente son tres que abarcan diferentes capacidades. Básicamente es una controladora para una puerta, ¿vale? Con capacidad para dos lectores, pero uno es de entrada y uno de salida, ¿vale? O sea, la unidad de gestión sería una puerta. Una segunda controladora un poco más potente en cuanto a capacidad sería la que manejaría dos puertas, ¿vale? También con sus lectores de entrada y lectores de salida. Y finalmente teníamos una controladora para cuatro puertas, pero con la peculiaridad de que en este caso solo podríamos utilizar los lectores para la entrada, ¿vale? No tiene la capacidad para otras cuatro lectoras de salida. Como podéis ver, la capacidad es estándar prácticamente en cuanto a capacidad de memoria para funcionar en modo online, o sea, perdón, offline, en caso de perder comunicación. Y bueno, digamos que a estas controladoras sería lo que conectaríamos cualquier tipo de dispositivo WLAN de cualquier tecnología que nos dé un dato. Ese dato lo procesa la controladora en función de lo que tiene en su memoria o consultando al software, pues procedería a abrir la puerta, la barrera, el torno, la esclusa, etcétera, etcétera. La controladora, como podéis ver aquí en la derecha, incorpora por la placa, ¿vale? Bien, Jorge, bien. creo que no se ve tu pantalla. Que no se ve mi pantalla. ¿Estáis...? Sí. Está viendo la mía, ¿no? No sé si tú estás viendo la mía, ¿estáis viendo mi presentación o no? Pero, a ver, un segundito, perdonad.
que hemos tenido aquí un fallo técnico. Vale, ahora sí, pues sí que estamos bien. Vale, bueno, voy un poquito para atrás simplemente para lo que os habéis perdido, que lo veáis, ¿vale? Esquema clásico de la puerta, las controladoras de 1, 2 y 4 puertas, y bueno, y lo que estaba hablando, que la controladora viene en su caja metálica, ¿vale? Con su fuente de alimentación y su conexión a batería para en el caso de perder, bueno, de que se vaya la luz, la puerta pueda seguir operativa mientras la batería esté viva, ¿vale? Mientras vuelve la corriente. Como os he comentado, nos permiten conectar cualquier tipo de lector siempre y cuando sea Wigan, ¿vale? Que es el estándar del mercado. No solo se limita a la apertura de una puerta, sino que además nos permite realizar configuraciones avanzadas dentro del propio controlador o incluso enlazar controladores a través del software, que dice que yo puedo organizar esclusas entre diferentes puertas que están conectadas a diferentes controladoras, ¿vale? Eso nos permite pues, bueno, crear un anti-passback global, por ejemplo, que a través de las diferentes puertas de unas oficinas, si tú no has entrado, pues o no puedas salir o no puedas volver a entrar, independientemente de que estas puertas estén conectados a diferentes controladoras. También nos permite utilizar, por supuesto, las salidas, entradas y salidas adicionales de las controladoras para, pues bueno, en el caso de que nos fuercen una puerta o hay un arma de incendio, pues que todas las salidas auxiliares bueno, enciendan las luces, bueno, cualquier otro tipo de funcionalidad que consideremos interesante, que se centralice y que se ejecute, ¿vale? Las controladoras tienen su tarjeta de red para conectarse a redes de TCP/IP, pero existe la posibilidad de incluso hacer una conexión a través de un bus RS485, que bueno, en el caso de que por alguna razón la red TCP/IP no esté disponible en una parte específica, una zona específica, pues podemos utilizar ese bus en concreto. La capacidad que tiene, pues estamos hablando ya de una capacidad importante. Estamos hablando en funcionamiento offline, es capaz de tener los 30.000 identificadores de diferentes personas, ya sean tarjetas, huellas, el dato de la huella, el reconocimiento facial, y en el caso de que se pierda la comunicación, pues gestionarlo de forma autónoma. Y tener una memoria de eventos de hasta 100.000 eventos, ¿vale? Que nos damos cuenta, bueno, pues para que una controladora de una puerta o de 2 puertas genere 10.000 eventos, pues bueno, nos da mucho margen para volver a recuperar la conexión y descargar al servidor toda esa información de forma automática. Lo que ya os he comentado, la caja viene con su caja metálica y su fuente de alimentación, ¿vale? Es una fuente de alimentación de 3,5 amperios. Aparte, otro amperio para el tema de la batería, y con esto nos permitiría pues, conectar incluso cerraderos los convencionales o las ventosas magnéticas directamente desde esta fuente de alimentación, ya sea directamente a través de la placa o con un relé aparte, ¿vale? Adicionalmente, este tipo de controladoras disponen de un SDK para desarrollar aplicaciones específicas. Y ahí es donde nosotros, SGS, estamos abiertos ante cualquier necesidad de adaptar uno de estos sistemas a un requerimiento especial. Pues bueno, nosotros a través de ese SDK nos permite entrar digamos, en la controladora, en el módulo de gestión de la controladora y, digamos que, bueno, actuar directamente sobre ella de diferentes maneras. Adicionalmente, ZK dispone de un módulo compatible también con ZK Security, que es el módulo de ascensores. Este módulo de ascensores, o esta controladora para ascensores, lo que nos permite pues, es pues básicamente gestionar los ascensores teniendo en cuenta que bueno, el ascensor es como una puerta es una puerta dentro de muchas puertas, ¿vale? Entonces, el controlador principal
digamos que nos activaría la posibilidad de que con tu tarjeta y tus permisos accedas a un número de plantas. Partiríamos de un controlador que gestiona 10 plantas, pero podríamos ampliarlo hasta un total de 58 plantas a través de 3 módulos adicionales. Entonces, os he puesto ahí la foto de la torre de PricewaterhouseCoopers, o antigua PricewaterhouseCoopers, y que curiosamente tiene 58 plantas. Bueno, pues para que veáis, con un sistema de estos relativamente sencillo, podemos, con prácticamente, ya con un controlador de 10 plantas cubriríamos muchísimo parque de ascensores, incluso con un módulo adicional pues nos vamos a 26 plantas y ya hay menos edificios con 26 plantas. La mecánica es muy similar a las controladoras de puerta, pero como os digo, es activar cuando según el identificador, cuando identificamos a una persona a través de cualquier sistema, le damos, le queremos dar acceso a un área específica que es la del ascensor, y en ese ascensor hay varias plantas. Entonces, activamos la botonera del ascensor para que solo pueda ir a la planta en concreto. ¿Vale? Sobre esto, se pueden hacer diferentes variaciones de cómo manejar el ascensor, pero la mecánica se basaría en utilizar las salidas del controlador para o activar directamente la botonera o mandar directamente a la planta, etcétera, etcétera. Pasamos también a unos lectores que hoy en día, debido a la problemática que tenemos, pues están cogiendo muchísima fuerza. ¿Vale? Perdón. Bueno, sí, perdón. Voy a empezar por los lectores convencionales. Dentro de la gama de ZK, pues tenemos una serie de lectores de tarjeta, de los que vamos a decir que son de los de toda la vida. Tenemos dos frecuencias, en 125 kHz y en 13,56 MHz, para lo que sería lo que llamamos Smart Card y otras aplicaciones, con diferentes formatos dentro de WiGAN, para extracción empotrada, con control del LED, zumbador, de uso interior y exterior, IP65, bastante robustos, con protección de polaridad en caso de errores a la hora de la instalación. Existen versiones con protocolo SDP si queremos incrementar el nivel de seguridad entre los dispositivos. Versiones de lector con código QR para el caso de, sobre todo en instalaciones donde no podemos entregar un identificador en mano como es la tarjeta tradicional. Pues a lo mejor podemos enviar por correo un código QR, o a través de una aplicación enviar también un código QR y permitir acceso, sobre todo a un escenario, pensando sobre todo en un escenario de visitas, de gente que te va a visitar, le envías un código QR y con ese código QR puede acceder, digamos, o al parking o al área principal hasta que le atienda una persona en concreto. También existe una gama de lectores de largo alcance con tecnología UHF que nos permitiría incrementar hasta alrededor de unos 10 metros la distancia de lectura de la tarjeta, que en este caso serían unas tarjetas especiales, sobre todo pensando en vehículos, ¿vale? Dependiendo del tipo de vehículo, u otras aplicaciones también, donde no te puedes acercar a la puerta o tienes que identificarte bastante antes de acercarte a la puerta, sería donde podríamos aplicar este tipo de lectores. También existe unos lectores que a su vez son lectores y controladores, todo en uno, ¿vale? Digamos en este tipo donde la gestión es muy concreta, donde nos vamos a ceñir a lo que es la puerta, sin tener que manejar otro tipo de dispositivos o otras entradas de señal. Pues tenemos un sistema que puede funcionar en modo standalone, o que lo podemos conectar incluso al software ZK Biosecurity. Es decir, que si nosotros en un momento dado tenemos que poner un dispositivo de control de accesos en una instalación remota o que no tenga conexión, o no queremos que tenga conexión, sino que funcione de forma aislada, pues directamente podemos instalar uno de estos controladores
Y si más adelante, por cualquier razón, lo queremos integrar en nuestra plataforma de software, porque entendemos que o ya tenemos red o directamente nos interesa por gestión, pues lo conectaríamos, ¿vale? Pero el sistema es perfectamente capaz de funcionar el solo. Como veis, es de exterior, o sea, que protección IP67, con lo cual, pinta en aquellas zonas un poco remotas donde no hay posibilidad de tener una conexión en línea. Hablar también de la gama de cerraderos en general de ZKTeco. ZKTeco tiene una gama de cerraderos eléctricos con diferentes opciones, tamaños, versiones. Aquí tenemos que ver un poco el tipo de puerta en concreto, ¿vale? Pero bueno, ZK tiene una gran variedad de cerraderos. Muy interesantes son los que tienen entrada de señal para saber si la puerta está abierta o cerrada, ya que invertimos en el dispositivo que nos dé, ya con uno de estos cerraderos no tenemos que poner el contacto magnético, ¿vale? Entonces directamente lo ponemos ahí, sabemos a través de la cerradura si la puerta está abierta o cerrada, etcétera, ¿vale? Entonces eso, nos ahorra trabajo sobre el bricolaje de la puerta. Y luego, diferentes tecnologías, diferentes tamaños, ahí hay que efectivamente ver un poco la puerta para ver cuál es el que mejor encaja. También tenemos una cerradura eléctrica, vamos a llamar, para puertas de exterior, donde no es un simple cerradero, sino tenemos una puerta donde ya tenemos la asistencia de una llave que dice que en ciertos momentos pues es una puerta normal que yo abro como un cerradero, pero a partir de ciertos momentos ya se convierte en una cerradura con un mayor nivel de seguridad, ¿vale? Sobre todo pues para puertas de verjas, fincas, etcétera. ¿Vale? Y finalmente lo que llamamos las ventosas magnéticas, por llamarlas de alguna manera, o cerraderos magnéticos, que también nos permiten gestionar la puerta de manera muy... Sobre todo es un sistema muy fiable en el sentido de que, como sabéis, los cerraderos eléctricos no es que se estropeen, es que de los golpes que recibe la puerta con las aperturas se desajustan, tiene una problemática. También tiene una serie de ciclos de vida, que aunque son bastantes, pero al final puede verse reducida el rendimiento en función de golpes, uso, etcétera, etcétera. Las ventosas nos permite que la sujeción a la puerta como al marco es muchísimo mayor, el reparto de la presión es muchísimo mejor y entonces es un sistema bastante más fiable para ciertas puertas con mucho uso, de cierto peso o de ciertas características. Es una solución muy, muy, muy recomendable. También accesorios muy interesantes. Hoy en día, los pulsadores de salida. ZK tiene pulsadores de salida de los de toda la vida, de pulsar y ya está, pero en este caso tiene una gama muy interesante que son pulsadores sin contacto. Directamente presentamos nuestra mano delante y es el equivalente a pulsar el botón en estos tiempos en que tocar las cosas es una decisión arriesgada. Pues con este tipo de dispositivos de salida directamente pasamos la mano, nos da la salida y listo. ¿Vale? Tarjetas. Pues las tarjetas tradicionales de proximidad, tanto en 125 como en 13,56, y su lector para conocer el número interno, su codificación. En las tarjetas 13,56, existen diferentes maneras de codificarlas, ¿vale? Tenemos el MyFair, Desfire, ahí dependiendo un poco del nivel de seguridad que necesitemos, pues tendremos que trabajar con estas tarjetas 13,56, su programación, su encriptación y también, por supuesto, trabajar con los lectores que lo van a leer, ¿vale? Está abierto, por supuesto, dependiendo del tipo de aplicación, pues incrementar todo lo que necesitemos el nivel de seguridad del sistema. Pasamos a los terminales de reconocimiento facial, ¿vale? Que hoy en día, como comentaba, es uno de los puntos clave porque cada vez más demandamos este tipo de soluciones. Este tipo de terminales de reconocimiento facial lo que nos permite pues es, según la versión que elijamos, que nos reconozca la cara, que nos reconozca la mano, que nos reconozca si llevamos puesta la mascarilla o si tenemos fiebre, ¿vale? Según la opción que elijamos, podemos disponer de todas estas opciones. Es decir, que hoy en día, si ponemos un torno, que luego hablaremos de ellos, y queremos
chequear tanto la identidad, si la persona lleva la mascarilla o si tiene fiebre, etcétera, con uno de estos sistemas nos permitiría directamente, de forma autónoma o conectado al software ZK Biosecurity, pues dar una solución a este tipo de demanda que, como sabéis, hoy en día está a la orden del día. En este caso, el Prophase X, con sus diferentes versiones, es la plataforma más potente, ¿vale? Como veis, tiene una capacidad ingente de 30.000 caras, 50.000 usuarios y 1 millón de transacciones. Bueno, pues es un sistema más que suficiente para, bueno, pues para como podéis imaginar, para cualquier tipo de instalación. Adicionalmente, se puede conectar a la plataforma software ZK Biosecurity, con lo cual, bueno, pues lo podemos integrar que trabajen conjuntamente con todo el resto de elementos del sistema de control de accesos y del resto de tecnologías, ¿vale? Importante reseñar, hay una versión IP67 y K04 de exterior, pero, por ejemplo, no incluye el detector de temperatura, ¿vale? El detector de temperatura, como es lógico, pues necesita para trabajar y detectar adecuadamente la temperatura, pues un rango de trabajo concreto, ¿vale? Entonces, en ese caso sería un modelo de interior, no por el Prophase, la base en sí mismo, sino por el sensor. El SpeedFace es, digamos, un hermano pequeño, vamos a decirlo de alguna manera. El Prophase tiene 7 pulgadas de pantalla y en el caso del SpeedFace estamos hablando de 5 pulgadas de pantalla, pero con la misma funcionalidad o la misma utilidad. Podemos combinar la posibilidad de reconocer cara, palma, incluso huella dactilar, y detectar si damos máscara o si la temperatura de la persona que entra está por encima de un nivel que entendemos que puede indicar que tiene fiebre o que está enfermo, etcétera, etcétera, ¿vale? También puede funcionar de forma autónoma y también puede funcionar conectada con la plataforma ZK Biosecurity. Y, por supuesto, bueno, pues tiene todos los controles para manejar un torno, una puerta o cualquier dispositivo de acceso que necesitemos, ¿vale? Otro hardware adicional muy interesante son las cámaras de reconocimiento de matrículas, ¿vale? Pues para acceder al parking tenemos varias formas de hacerlo. Como hemos dicho, hay lectores de largo alcance con una serie de huellas, o sea, una serie de tarjetas especiales. También podemos utilizar el lector de proximidad estándar, pero también un sistema muy cómodo y, sobre todo, cuando no podemos repartir tarjetas o identificadores, pues es el reconocimiento de matrículas. Bueno, pues una funcionalidad conocida, el sistema reconoce la matrícula, mira a ver si está en la lista blanca o negra, en los horarios, en los calendarios, etcétera, etcétera, y te deja acceder a la instalación. Esto lo puede hacer la cámara directamente, ¿vale? Incluso podemos unir varias compartiendo la base de datos, y también lo podemos conectar a la plataforma ZK Biosecurity, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que la gente que acceda por el parking, su forma de acceder es esta y queda registrado su acceso, y la gente que entre por la puerta peatonal pues tiene otro tipo de acceso que también queda registrado, ¿vale? Tiene librerías de más de 80 países, con lo cual en España no tiene ningún problema, incluso con matrículas de vehículos extranjeros. Y bueno, también puede funcionar, importante, que puede funcionar de forma completamente autónoma. Que ni siquiera necesitamos un controlador. La propia cámara tiene su salida de relé y puede activar la barrera, ¿vale? No necesitamos uno de estos controladores estándar al que se podría conectar para utilizar otras funcionalidades conjuntas con el resto de sistemas. Tornos. Bueno, pues ZK tiene una gama muy, muy interesante de tornos de diferentes tecnologías que prácticamente abarcan cualquier escenario en el que nos podamos encontrar. Desde tornos de trípode o para instalaciones sencillas, más sencillas, estéticamente también más o menos que encajen más con el tipo de instalación con la que nos vamos a encontrar, y con diferentes rendimientos, ¿vale? Todos ellos importantes en caso de fallo de energía, pues digamos que dejan el acceso libre. Algunos de ellos incluso tienen la posibilidad de instalar una batería para que eso no sea así, que el sistema de control de acceso siga funcionando con su batería. Y bueno,
sistemas muy fiables construidos en acero inoxidable. Incluso existe una versión de acero inoxidable especialmente para otros ambientes mucho más corrosivos. Y bueno, la verdad es que tenemos gama desde lo más de sistemas muy sencillos a un precio muy económico hasta sistemas más potentes y más rápidos, bueno, en función de las necesidades. Lo mismo con los portillos o tornos de barreras. Lo mismo, para cuando queremos agilizar la entrada, pues bueno, o a lo mejor incluso para entradas un poco más especiales, donde no solo entren personas, sino que entre también algún tipo de mercancía o gente con paquetes o lo que sea, pues muchas veces es necesario instalar uno de estos torno con barrera o portillo. Entonces, bueno, pues también dependiendo de dónde se vaya a instalar y de las necesidades de afluencia de público, pues con diferentes potencias y sobre todo velocidad de acceso. En este caso, estos tornos vamos a llamarlos de barrera o portillos, son muy, muy rápidos. Para escenarios donde nos puede entrar mucha gente a la vez, pues es importante dimensionar la velocidad de paso, porque se nos puede montar una cola entre que alguien no tenga la tarjeta a mano o no le reconozca o no tenga autorización, pues bueno, se nos pueden formar colas. Y es importante que si se forma una cola, en el momento que se resuelva la incidencia, rápidamente deje pasar a gran velocidad al resto de gentes. Finalmente, tornos de barrera retráctil o de aletas, o lo queramos llamar, también muy, muy, muy rápidos, porque bueno, prácticamente el movimiento es muy, 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 muy rápido y permite grandes cantidades o una velocidad de acceso. También diferentes modelos según la estética y según la potencia, ¿vale? No es que haya grandes diferencias, pero bueno, sí hay ciertos detalles y sobre todo, bueno, pues también depende mucho también de la tecnología de reconocimiento. Pues bueno, eso también me ayuda mucho a la velocidad de paso por este tipo de tornos. Más adelante tendremos un seminario hablando específicamente de los tornos, de cómo funciona, de cómo pueden funcionar y de sus ventajas, ¿vale? En este momento simplemente quedarnos con la idea de que ZK Teco tiene una gran gama de productos para prácticamente cualquier escenario. Molinetes, pues también interesantes en ciertas zonas donde, bueno, pues el nivel de seguridad es incluso mayor. Bueno, queremos evitar que alguien se cuele por arriba, por abajo, por el medio, por cualquier sitio. Bueno, pues aquí tenemos molinetes tanto sencillos como dobles, de 2 brazos o de 4 brazos, para que prácticamente entre una persona justita y no se cuele nadie, ¿vale? Igualmente de exterior, con su acero inoxidable, bueno, como os digo, prácticamente para cualquier tipo de instalación disponemos de una solución para el cliente. Un torno un poco especial que hoy en día puede ser una solución muy interesante es un torno que no tiene barreras. La barrera es simplemente un haz IR que en el caso de que no te identifique directamente envía una señal acústica que puede ser más o menos alta para que alguien bueno, pues verifique qué está ocurriendo. Aquí, como veis, está el torno simplemente, pero imaginaros si podemos uno de estos reconocimientos faciales que tienen cara, palma, máscara, detección de máscara y detección de temperatura. Yo en una entrada o en un escenario donde no quiero poner impedimentos físicos o quiero poner los impedimentos físicos mínimos, pero sin embargo quiero verificar que la gente lleve por supuesto que pueda entrar, pero que lleve su máscara y que no tenga fiebre, yo puedo instalar estos dispositivos y a medida que la gente va entrando, pues bueno, va entrando, lo va reconociendo, no hay ninguna barrera, no tienes que pararte, bueno, digamos que el flujo de entrada bueno, no tienes que esperar a que se abra nada de ningún tipo, pero en el caso de que el sistema detecte que alguien efectivamente tiene fiebre o que no lleva la mascarilla, pues dispara una alarma y en ese caso pues entiende que hay una persona en el que dice por favor, súbete la máscara o oye, mira, es que me está diciendo esto, podemos ver qué ha pasado, tal. Bueno, pues digamos que es un sistema
que al final es un modo de gestionar el acceso de una forma controlada, verificar una serie de cosas, pero sin poner barreras físicas que en ciertos ambientes pues, hay mucha gente que no quiere poner barreras físicas propiamente, pero bueno, pero sí necesita hoy en día tener una gestión de quién puede entrar y quién no puede entrar, sobre todo con estos requerimientos específicos de temperatura, de máscara, etc. Bueno, accesorios para cerrar un poco, complementar la instalación de los tornos, pues bueno, al final para que la gente no se cuele por los lados, pues hay que poner una serie de barandillas, pasamanos o como lo queramos llamar. Pues con diferentes medidas y en diferentes tamaños, pues digamos que hacemos un diseño de cuántos tornos necesitamos y el resto, obviamente, pues lo canalizamos, digamos, los accesos a sus tornos. Un poco más que añadir. Entramos en una parte también muy interesante de cara a las instalaciones de exterior. En el caso de que queramos limitar el acceso a ciertas áreas, pero que la barrera es un impedimento físico, a lo mejor que ocupa demasiado espacio o limita el paso de personas, pues tenemos los volardos. Básicamente el volardo, pues lo ponemos, hacemos un agujero, lo ponemos allí y lo gestionamos como si fuera una barrera o una cerradura. Básicamente, si tienes acceso, tú te identificas, ya sea por un sistema u otro, y si tienes acceso, el volardo se recoge, puedes pasar con tu coche, y si no tienes acceso, pues el volardo permanece arriba. El volardo tiene una resistencia al choque muy importante, ¿vale? Una barrera, como sabéis, está preparada prácticamente para que si te chocas, pues que no tenga ni daño ni la barrera, ni el vehículo, ni la persona. Incluso en el caso del volardo está hecho para que si te chocas con él, pues no pases directamente. Se puede programar de varias maneras, se pueden agrupar varios volardos a la vez, no tiene que ser solo uno. Bueno, hay diferentes opciones. Dependiendo del proyecto se puede estudiar cuál es la mejor manera de hacerlo. Incluso puede funcionar con una botonera directamente o lo podemos asociar a un controlador de los que hemos hablado y desde la propia plataforma ZK Biosecurity, pues gestionarlo como un acceso más. Finalmente, si me equivoco. Barreras. Bueno, ZK tiene una gama de barreras muy, muy interesante, ¿vale? Tanto por precio como por prestaciones y por durabilidad. Estamos hablando de 5 millones de ciclos entre fallos, que son unos niveles de calidad muy, muy altos. Y diferentes opciones. Barreras de derecha, con el motor a la derecha, a la izquierda, según la entrada. Barreras acodadas o plegables, diferentes medidas de barrera, 3, 4,5 metros, 6 metros, por supuesto de exterior, con LED, tanto en el propio chasis como en la propia barrera. Tienen detector de choque en la propia barrera, por si baja y hay algo o alguien que vuelva a subir. Se levanta automáticamente si se pierde corriente, la barrera se levanta sola y con un consumo de energía muy bajo. Una cosa muy interesante es que este tipo de barrera está preparada para su diseño, está hecho sobre todo para durar, ¿vale? Que en una barrera es un elemento muy importante de la instalación es muy importante que la barrera funcione adecuadamente y en momentos clave de una entrada a las 9 de la mañana en un parking, pues que no se quede parada, ¿vale? Y por mi parte, si no me equivoco, cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos, que él acabará la presentación. Bueno, por último, como último bloque que queríamos presentaros es la parte de cerraduras electrónicas. Os vamos a mostrar una parte de la amplia gama que tiene ZK Teco y os mostraremos unos ejemplos. Esto viene al hilo de, lo tradicional es poner un lector. No sé si me estáis escuchando. Yo creo que no vemos la presentación. ¿No? Vale. No se ve la pantalla. Vale, bueno. Ahora sí. Bien, como os decía, esto es lo único que os habéis perdido. Vamos a mostrar y comentar un poco las funcionalidades que nos podemos encontrar dentro de las cerraduras electrónicas, que son muy útiles
pues para poner en una puerta, ¿no? Entonces, lo tradicional es tener sensor, etcétera, con el lector al lado, cableados, etcétera, etcétera. Bueno, pues se abre un abanico diferente, ¿no? Unas posibilidades totalmente diferentes, ¿no? Hay diferentes modelos para diferentes soluciones. Diferentes tipos de puertas pues requieren pues diferentes cerraduras. Diferente operativa, pues igual, diferentes cerraduras. Entonces, un poco es lo que intentamos enseñar. Tenemos desde un modelo que puede llevar lector de huella, incluso pues tener una guía vocal, password aleatorio, desbloqueo de todo tipo, con lecturas MyFair, apertura con llave, apertura también desde un dispositivo móvil, con el software adecuado, pues podemos incluso abrir la cerradura. Hasta, como veis en la cerradura inferior, pues incluso reconocimiento facial, con una pantalla táctil. Incluso se puede conectar a través de Zigbee con una Alexa, ¿no? de Amazon. Podemos introducir claves y aquí, bueno, pues en las especificaciones técnicas, pues como podéis ver, pues duración de batería, dimensiones. Sí que existe ciertos estándar que no hemos reflejado aquí, pero bueno, tipo estándar alemán, americano, francés, europeo, etcétera. Digamos que dentro de todas las posibilidades que tiene ZKTeco, pues cubre, digamos, toda la gama que existen de puertas. Por tanto, pues hay una solución para cada una de ellas. Volviendo pues, a la cerradura electrónica que os estaba mostrando, pues a diferencia, como veis, en diferentes colores, diferentes terminaciones, con, digamos, prestaciones también o posibilidades de apertura pues muy parecidas de unas a otras, unas con algo más, algo menos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí estas que las AL10 dB y 20 dB, pues como podéis ver en el dibujito, pues permiten el que sean de forma direccional, o sea, no haya una para la derecha, una para la izquierda, sino simplemente se pueda cambiar la manivela. La 30B evita la fuerza, o sea, te puede transmitir una alarma inteligente a través de los dispositivos que tengas conectados. Tiene también la posibilidad de gestionar horarios para invitados. Pues incluso pues, con el teléfono podrías introducir o personalizar una clave para que cuando venga alguien a visitarte pues pueda acceder. O fines de semana, etcétera. No estamos pensando solamente en las cerraduras o como estamos muy acostumbrados a verlas en hoteles, sino que, bueno, pues CPDs, accesos a oficinas, despachos de dirección, bueno, un poco a necesidad del cliente, ¿no? Importante lo que, bueno, o mencionar como parte importante, pues la guía vocal, ¿no? Pues alguien que llega y se encuentra ahí un dispositivo, bueno, pues tiene una guía, ¿no? Que le va a indicar, pues, cómo puede realizar esa apertura. Aquí tenemos, pues, cerraduras más simples en cuanto a contenido de prestaciones, y que, bueno, pues muy orientadas a la gestión a través de software, ¿no? Como veis aquí, pues figura el ZK Biosecurity como la plataforma integradora de todo. Más sencillas también, en la misma línea de las anteriores. Incluso podéis ver las 7500 que son dos partes, ¿no? Una es la parte lectora, en la parte inferior, como veis en el dibujo, y otra la parte superior, una manivela para realizar la apertura. Por último, mostraros un poco los software que relacionados, digamos, con la gestión de estas cerraduras electrónicas. Dos software interesantes para apertura a través de dispositivos móviles, cada uno con una serie de prestaciones. Y la parte integral, ¿no? Donde, como podéis ver en el dibujo, pues gestionamos las tarjetas, gestionamos la cerradura, y gestionamos
a través de digamos, gestionamos el recinto, ¿no? O sea, no solamente, como decía, vale para, o podríamos utilizarlos en hoteles, sino que incluso en oficinas muy grandes donde hay que compartir lo que serían los despachos comunes o, digamos, zonas que se habilitan para que la gente pueda hacer reuniones, etcétera, pues se podría llevar un control. Al igual que hacemos en un hotel, pues es aquí, ¿no? Y no mucho más que contaros. Esperar que os haya parecido interesante y entramos, digamos, en la parte de preguntas. Os he puesto aquí un enlace por si queréis probar o testear el ZK Biosecurity. Os lo podemos mandar también por correo, donde tenéis una clave y el usuario, ¿no? Típico para que podáis ver un poco la plataforma y ver cómo se gestiona, etcétera. Sin más, pues estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que nos queráis hacer. El seminario estaba muy orientado pues, a dar unas pinceladas sobre la gama que hemos hablado al principio, muy orientado también como parte importante para nosotros en la parte de software, para que puedan ver que existe una solución muy completa que va a reunir casi toda la casuística que necesita cualquier tipo de solución. Y que pues, queda abierto también a que en el momento que exista alguna pequeña, digamos, necesidad por parte de un cliente, pues se pueda resolver, ¿no? A través de las SDKs, APIs, LDKs, etcétera.